Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo miércoles en Radio Agricultura, en el programa Nuevas Voces. Lamentablemente no nos acompaña ni el doctor Acosta ni Tomás Bengolea, pero contamos con grandes panelistas en esta jornada. Incluso, creo que primera vez, ¿o no? Susana Iplán. Muchas gracias, muchas gracias. Hace mucho tiempo que no venía, así que cuenta como primera vez. Alejada de la política. No tanto, trabajando fuera de la primera línea. Así es. Y también nos acompaña uno de siempre, ¿no? Que de la casa. Que viene de la quinta región todos los miércoles acá a estar presencial con nosotros. Creo que no estoy centrado en el estudio, pero bueno, parte de los que estamos reemplazando. Y tampoco en la política. Oye, muchas gracias. Acompaña Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias, Vicente. Saludos a todos quienes nos escuchan, especialmente en la región de Valparaíso, en la 92.5, y dada la ausencia de nuestro querido doctor Acosta, hoy día voy a poner voz más radial y voy a hacer esas pausas del doctor Acosta, tan buenas que son. Pausa dramática. Claro. Ese fierro que tiene en la voz. Saludos al doctor Acosta. Oye, yo quiero partir primero, presentarme, Vicente Martínez, normalmente panelista, hoy día conductor. Y ustedes se preguntarán por qué está ahí. Bueno, porque toco. Y me preguntarán también por qué está de traje. Bueno, porque hoy día tenemos otro nuevo consejo municipal acá en Santiago. Y no han estado fáciles las cosas en Santiago. Y quería partir planteándole a los panelistas un tema. Porque en Santiago se empezó a hacer un plan a raíz de lo que ha propuesto el alcalde Desbordes, que a mí me parece que va por el buen camino. Ayer salía la noticia, incluso a mí me tocó en una radio amiga dar un par de declaraciones sobre funcionarios, operadores políticos en su mayoría, que había contratado la Casa de la Igualdad que había creado la alcaldesa comunista Iracy Hasler, que básicamente se dedicaban al estudio, investigación sobre temas identitarios y que estaban pagados por la municipalidad mientras no había plata para hacer, por ejemplo, mamografía. No, y hay un déficit terrible que se va descubriendo día a día, porque aparte los papeles están desordenados. Y el alcalde Desbordes, y en eso cuenta con todo el apoyo de este personaje, pero también del Partido Republicano, tomó la iniciativa y está sacando a los funcionarios que ha contratado la administración anterior. Hay una nota en el libro que es muy buena que dice: la administración Hasler, el 2023, a mediados de 2023, ya había contratado 900 nuevos funcionarios. Se dice que los números llegaron a más de 1000. Increíble. En una municipalidad donde todo crece, donde todo aumenta, pero todo lo da dentro del municipio. Y en la ciudad vemos que todo se cae, todo se derrumba y hay un abandono total. No solo perseguidos por la inseguridad, sino también por el abandono del trabajo municipal. Juan Pablo Rodríguez, que tú también vives momentos álgidos en tu comuna de Viña, ¿no? Oye, lo primero, Vicente, celebrar la actitud que ha tenido Mario Desbordes al minuto de entrar al municipio de Santiago. Me parece que es la actitud y el espíritu correcto. Estamos terminando el año. Yo creo que este ha sido un año, llamémosle anti-woke, ¿no? Anti-woke en el mundo, con Javier Milei, con el liderazgo de Giorgia Meloni, con el triunfo de Donald Trump, y parte de lo que explica ese resultado es que la ciudadanía en el mundo, pero también en Chile, se cansó de la agenda progresista identitaria, se cansó de ese discurso separatista que nos divide, de agendas de grupos pequeños, y no de preocuparse de los grandes problemas de los chilenos, de los símbolos que nos unen y no de aquellos que nos dividen. Y en eso creo que las señales que ha dado Desbordes, por ejemplo, poniendo nuestro pabellón nacional y la bandera del municipio de Santiago, que son símbolos que nos unen, son las señales correctas, y creo también que tiene un desafío gigantesco en orden a reconstruir Santiago del desastre en lo que la dejó la alcaldesa Hasler, que no es único en Chile, lamentablemente, sino que estas alcaldías, estos municipios de la izquierda octubrista, lamentablemente han dejado a lo largo y ancho de Chile muy malas noticias, y en Valparaíso, nuestra región de Valparaíso, muchos de ellos continúan. Y acá yo quiero poner, querido Vicente, una nota de alerta con el inicio de la segunda administración de la alcaldesa Ripamonti, que muy alejado de su tono de campaña, de que es necesario encontrar acuerdos, que es necesario conversar, que es necesario mejorar muchas de las cosas, entró con la pierna arriba en la nueva administración municipal y pasó máquina, pasó la aplanadora, dejando a la oposición, que hoy día tiene 6 o 5 concejales, porque ya hay uno que tiene dudas, parecer ser de en qué lugar se encuentra, sin ningún tipo de comisión y sin ningún tipo de mayor rol en el Consejo Municipal. Así que creo yo que los discursos tienen que traducirse en acciones, y lamentablemente la alcaldesa Ripamonti en este caso no está dando, querido Vicente, muestras de aquello. Deja, Susana, antes de preguntarte este tema, tenemos una noticia que está pasando en este minuto, que Katy Barriga vuelve al arresto domiciliario, es decir, sale de prisión preventiva. Comentario, análisis, está todo muy fresco, está pasando en este minuto, nosotros lo vemos en las pantallas, usted me imagino que tendrá ahí la tele, lo escuchará en otra parte, pero está pasando. Sí. La noticia no deja de... O sea, va a ser tendencia, yo creo, hoy día.
Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar yo también quiero saludar a mi región de Atacama. Yo soy del norte y también le voy a mandar un saludo a mi gran amiga, nuestra diputada Sofía Cid. Gran valor. Gran valor. Sí, un saludo para la Sofi y un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, respecto a lo que comentabas de la Katy, bueno, para los que no saben, yo también me presento, soy abogada. Y también, volviendo al tema de desborde, lo encuentro súper interesante porque yo me dedico mayoritariamente al derecho laboral. Entonces, todos esos despidos ahí yo creo que hay una arista bien interesante que hay que analizar. Pero respecto a lo de la Katy, tenemos que dejar un poco de lado quizá el populismo judicial, porque yo creo que la Corte le revocó la prisión preventiva porque la prisión preventiva es la medida más gravosa que puede existir y solo se debe aplicar cuando existe un caso de mucho peligro acerca de alguien que puede reincidir o que puede fugarse del país, por decirlo en palabras simples. Y ya sabemos que ella es una figura muy conocida que jamás lograría pasar el aeropuerto sin que alguien se diera cuenta y salir del país. Entonces es muy improbable que ella, digamos, cumpla los requisitos para una prisión preventiva. Así que yo me imagino que en eso está fundada también el decreto de la revocación de su prisión preventiva, aparte de que tiene hijos pequeños y qué sé yo, es simplemente porque los requisitos para otorgarla, que están en la ley, no se cumplen. Ahora, yo sin querer meterme como en la arista más judicial, yo, ustedes saben, estudiante de literatura, entonces no quiero entrar a esos temas pero muy lindo, abogadiles. Sí me parece que acá nuevamente se nos recuerda algo, que es la responsabilidad de los partidos políticos a quien llevan. Completamente. A las competencias, ya sea municipales, a las elecciones parlamentarias, porque al final, cuando tú le das espacio a alguien solo por su capacidad electoral y sin considerar otras cosas tanto más importantes como son la probidad, como son el hecho de defender los ciertos principios que tú promueves como institución y como partido, se generan estos casos. Y yo creo Katy Barriga no es la única. Katy Barriga quizás el símbolo más gravoso de una tendencia que ocurrió en política, que es cuando bajó la farándula, el modo de hacerse famoso era entrar a la política. Y ahí está, por ejemplo, Mike Orsini, que lo mismo te iba a decir. Hizo noticia hace una semana. Ayer salió que la internaron en una clínica. Claro, y antes ya había pasado que habían salido nuevos contactos, nuevos telefonazos, que iba a amenazar con sus abogados, porque siempre es plural, ¿no? Siempre plural, suena más cototo. No, mira, yo lo primero, lo que tú dices, Vicente, o sea, acá los partidos políticos tienen una responsabilidad gigante. Hay que recordar, ¿no? Cuando entró por primera vez Katy Barriga a ser alcaldesa, era prácticamente la Thatcher chilena, ¿no? Luego de 2, 3 semanas, 2 meses, se decía, oye, ¿sabe qué? Casi que sea la candidata presidencial del sector. Yo creo que en eso los partidos políticos han sido negligentes, ¿no? En orden a la selección de sus candidaturas y en orden a la aceleración con que promueven algunas candidaturas por cierta popularidad circunstancial, como el caso particular de Katy Barriga. Ahora, más allá del caso específico de Katy Barriga, que a mí me parece gravísimo, porque los delitos por los cuales se lo acusan no solamente es mala administración, hay que recordar aquello, a mí me parece grave por lo que pasa en los municipios de Chile. Yo soy un firme promotor del proceso de descentralización. Creo que los municipios tienen que tener una caja de herramientas mejor para solucionar los problemas más cerca de donde estos ocurren, y en eso creo que es importante que los municipios se fortalezcan, pero lamentablemente de un tiempo a esta parte hemos conocido muchos escándalos de corrupción a nivel de gobiernos regionales y a nivel de municipios que se están echando al saco el proceso de descentralización, y en ese sentido yo creo que es muy importante seguir avanzando en este proceso, pero de manera seria y de manera responsable, llevando a nuestros municipios al siglo XXI, promoviendo que estos dejen de ser lo que lamentablemente hoy día muchas veces son: cajas negras, pagadoras de favores políticos que funcionan decimonónicamente, como que estuviéramos en el siglo XIX, y tenemos que llevarlos al siglo XXI, que sean peceras, transparentes, que sean máquinas que funcionan bien, relojitos, que se conozca lo que hacen y que gestionen bien. Si es que nosotros somos capaces de hacer eso, es una reforma, creo yo, mucho más importante en orden a modernizar el Estado, particularmente el Estado a nivel local, que muchas de otras reformas que se llevan habitualmente en las páginas de los principales medios de comunicación en nuestro país. Bueno, los municipios, tanto su ineficiencia como las manos negras que aparecen cerca de los municipios, deben ser, yo no tengo el número, el desfalco más grande que tiene el Estado a nivel país. Muy probablemente. Cualquier municipalidad de cualquier pueblucho tiene un presupuesto que parece empresa grande, ¿no? Sí, y es muy difícil fiscalizarlo porque la Contraloría escoge al azar qué municipio fiscaliza, cuáles partidas, así que la verdad es que
Yo creo que, como tú bien dices, hay una especie de hoyo negro ahí donde nadie tiene ninguna claridad ni certeza de dónde se van esas platas, que son muchísimas. Bueno, a mí les cuento, la primera votación que me tocó en Santiago era sobre dirigir plata a la Cordesan. La Cordesan, corporación privada, y se llama Corporación de Desarrollo de Santiago. Hoy día se habla, instituciones y fundaciones que investigan esto, el tema de la plata en las municipalidades, investigan que hay 100.000 millones de pesos perdidos en la Cortesana. Ni no más se sabe ni menos. dónde están, ni en qué se gastaron o en qué se van a gastar. Mucha plata, suena fácil, pero mucha plata. Oye, Vicente, mira, déjame hacer una propuesta acá, ponerme creativo, Por supuesto, hacer una propuesta de política pública. Se dice muchos alcaldes cuando llegan, a veces lo hacen, a veces no, dicen, mira, ¿sabe qué? Vamos a hacer una auditoría, no hagamos una auditoría. Yo creo que eso debiese ser legal, debe ser obligatorio. Auditorías externas anuales que estén contempladas en los presupuestos municipales, que nos digan cómo se están gastando esa cantidad de plata en lo largo y ancho de los más de 350, creo, municipios que hay en todo Chile. Debiese haber una auditoría permanente, independiente, que nos permita a los ciudadanos y vecinos de esas comunas saber cómo se está utilizando la plata, porque los alcaldes juegan con los números de una manera. Claro. Hablamos de la región de Valparaíso, viene saliendo el alcalde Char, pero el alcalde Char solía el decir, oiga, mire, sabe que yo he reducido el déficit pero claro, uno se lleva a la corporación municipal y se había llevado todo el déficit para allá, pues tenía 150.000 millones de déficit. Entonces, el maquillaje de cifras y frente a la poca fiscalización de los medios de comunicación en la ciudadanía, se le hace muy fácil la pega a los malos alcaldes de esconder los números y al final del día utilizar la plata que está pensada en el bienestar de las personas para beneficio personal o beneficio político. Antes de darte la palabra, Susana, déjame saludar a quienes nos están comentando en el chat y agradecerles, por supuesto, Jorge Sat, IA Fotografía, Nemesio Melo, José Luis González, Andrea Faunde, Politically Incorrect. Este conductor no tiene tan buena pronunciación como los demás. DGL, José Luis González, Iván Ayala, Rodrigo Codoseo, lo histórico de aquí. Marianela Muñoz, Luis Pérez, Andrea C, José Luis González de nuevo, Cato Cruzado. Mandarle un gran saludo a todos y pedirles también siempre like. El like en YouTube es fundamental porque nos permite llegar cada día a más gente. Un programa que empezó hace algunos años, pero que ha crecido de manera exponencial. Así que pedirles su like y agradecerles por seguir acompañándonos. Susana, sobre este tema municipal, la propuesta de Juan Pablo, que a mí me da un miedo nomás. A ver, cuente. Que cuando uno normalmente establece esas cosas, empiezan los de izquierda a decir, ya, pero hagamos una auditoría estatal. Y claro, terminamos creando otra corporación igual de corrupta que la otra. Le quiero robar la palabra a Susi, pero yo haría un gran acuerdo con los grandes auditores, Pricewaterhouse, los grandes auditores, un acuerdo con el Estado de Chile, decir, mire, como beneficio, y te aseguro que con voluntad política hay la posibilidad de establecer auditorías independientes, no estatales, qué sé yo, aunque en el Estado también no hay que demonizarlo en el sentido que uno puede encontrar institucional en el Estado, pienso en la Contraloría, un buen departamento, qué sé yo, pero yo lo haría con auditorías privadas, y que las principales empresas, que así como auditan los estados financieros de las grandes corporaciones y las grandes empresas, lo hagan similar y por ley respecto de nuestros municipios. Creo que sería una señal, al menos en la línea correcta. Susana. Yo creo que eso no es lo único que hay que auditar también, porque ponte tú en Copiapó, nosotros hace poco fue electo un alcalde que había sido alcalde con anterioridad y que había sido inhabilitado por 5 años. ¿Ya? Y volvió a salir alcalde y uno se pregunta cómo lo hizo. Y ahí yo creo que falta mucha fiscalización también del CERVEL, claro, en campañas políticas, porque ahora hay una ley que regula también el financiamiento de la política, pero yo no le veo gran cumplimiento, la verdad. Siento que lamentablemente el CERVEL fiscaliza cosas que son muy poco importantes, como dónde se pone una paloma, pero hay muchas otras cosas que no están a la vista, como la paloma que está en la esquina, que son mucho más importantes, y lamentablemente vamos reeligiendo autoridades que no tienen quizás las mejores competencias y que no han hecho el mejor uso de los recursos tampoco. Y de lo que dice todo esto, al final creo yo que eso al final es lo que le pesa, estoy seguro, a quienes nos están escuchando, en que todas las semanas y casi todos los días conocemos noticias gravísimas de mal uso de los recursos públicos, de mal uso del dinero de los contribuyentes, mientras que con la otra mano las autoridades del gobierno, más impuestos, y uno se pregunta, bueno, ¿en qué se gastan esos impuestos? ¿En qué se gasta nuestra plata? Vemos cómo pareciera ser que utilizaba el subsecretario Monsalve, por ejemplo, los gastos reservados, vemos el caso de fundaciones, vemos lo que ocurre en los distintos municipios, y vuelan los miles de millones para acá, miles de millones para acá, cientos de miles de millones. Entonces, a mí yo creo que es un llamado a modernizar el Estado, al gasto eficiente del uso de los recursos públicos, antes que cualquier reforma tributaria que le suba la ya muy alta carga tributaria que tienen tanto las empresas como las personas en nuestro país. Y ahí también
esta cuestión, insisto en la responsabilidad que tienen los partidos políticos. Si hoy día el paseo, la alfombra roja que había de candidatos con antecedentes, con procesos andando, es insólito. Entonces los partidos políticos, porque uno puede tener ciertos criterios mejores o peores para evitar que entren personas que después pueden caer o que son corruptas, etcétera. Pero y eso se te puede pasar, ¿cachai? Pero no podéis caer en aguantarlo cuando ya está investigado, cuando ya está condenado. O sea, ahí los partidos tienen que actuar. Y ahí es donde se demuestra si la institución va a tener la responsabilidad y la capacidad para decirle, oye, caíste en este caso fuera del partido, fuera de tu cargo, no hay más apoyo. En cambio, la señal que dan hoy día los partidos políticos es que van a tolerar la corrupción porque parece que el fin electoral es más importante. Vamos a seguir conversando de esto en el próximo bloque. Espérenos 2 minutitos y ya volvemos aquí en Nuevas Voces con Susana Iplán y Juan Pablo Rodríguez. Ya estamos de vuelta en Radio Agricultura, Nuevas Voces con Juan Pablo Rodríguez, Susana Iplán. 2 personas que no voy a anunciar nada, pero tienen grandes planes y los van a estar escuchando por ahí en las distintas redes. Antes de partir con la conversación, agradezcamos a quienes hacen posible este programa. Posgrado de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital, te acompañamos en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tenemos para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítanos en afpcapital.cl. Con Enel, activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el derecho a la vida. Un texto didáctico, con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Ese último libro, déjenme como siempre hacerle el agradecimiento en particular al doctor Acosta, co-conductor de este programa, quien un saludo para él, la cresta por sacar este libro adelante, y hoy día ha sido un gran éxito. Se ha presentado en distintas universidades, en distintos lugares, y ha generado poder tener una guía en simple pero también muy aguda sobre un tema que yo creo que es el debate ético más importante del siglo XXI, que es el tema del aborto, y que en este programa siempre nos hemos puesto desde el minuto 1 a favor de la vida y en contra del aborto. Hay mucha contingencia. Demasiada. Migración, ayer hubo un desastre. Una intención del gobierno que quería un perdonazo, llama a enrolarse en el estadio, no el estadio. En Meix, creo que es el estadio Víctor Jara, pero no es un estadio, es un edificio que queda justo ahí en el límite entre Santiago Centro y Estación Central. Llama a todos los ilegales vengan, esto es un perdonazo, les vamos a dar, pintando en la cara a todos los que habían querido hacer sus procesos regularmente, haciendo un efecto de llamada que todavía terrible. No alcanzamos a calcular las consecuencias, sin cerrar aún la frontera. Y además generando un escándalo ahí mismo. Las calles se tuvieron que paralizar porque, claro, el gobierno estaba calculado este panorama para 300 personas. Llegaron 3.000. Todo ahí a pedir los papeles. ¿Qué opinamos de esto, Juan Pablo Rodríguez? Así como a las casas, a los países se entra por la puerta, no se entra por la ventana. Y si bien uno puede empatizar con la situación de cientos de miles de migrantes, sobre todo los que han tenido que escapar de la dictadura socialista de Nicolás Maduro, el deber del gobierno y el Estado de Chile es preocuparse en primer lugar por los chilenos. Y lamentablemente la capacidad de absorción de nuestro país no es infinita. Y hemos llegado a ese punto en donde la masiva inmigración produce más costos que beneficios. Y esos costos no los paga la élite acá en Santiago. No los pagan desde un cafecito en un Starbucks de Ñuñoa. Esos costos los sufren los ciudadanos comunes y corrientes de nuestro país, que ven afectado, por ejemplo, el acceso a determinados beneficios sociales como la vivienda, como la salud, como la educación, que sufren determinadas tensiones culturales que tampoco se sufren la élite empresarial o la élite política que propone este tipo de acuerdos. Y por lo tanto, este perdonazo promovido por el gobierno a mí me resulta una pésima noticia, porque además es una señal completamente incorrecta y completamente contraria a lo que hoy día Chile necesita. Lo que se le está diciendo al futuro migrante que quiere venir a Chile es venga
Entre a Chile, no entre por la puerta, entre por la ventana, porque total, después igualmente lo vamos a regularizar. Eso es gravísimo. La señal debiese ser exactamente la contraria. ¿Cuál es? Hacer esfuerzos efectivos para decretar las expulsiones correspondientes de aquellos inmigrantes irregulares que tienen que ser expulsados por una parte, y por otro lado ponerse los pantalones y tener un control efectivo de nuestras fronteras. Susana y Plan. Mira, yo creo que este problema es mucho más profundo que esto. Resulta que tenemos un país cuya población mayoritariamente se ve afectada por una cantidad gigantesca de inmigración, porque esto evidentemente hace que los sueldos de las personas bajen. Ya, si tú tienes una mayor cantidad de personas buscando trabajo, se hace más barato. Y tengo entendido que algunos diputados sí lo han señalado. Y eso, por supuesto, empeora la calidad de vida de las personas. También tenemos el problema, por ejemplo, que cuando yo estaba en mi última campaña, me decían mucho las personas que no tenían cómo meter a su hijo al jardín infantil en algunas partes de la ciudad. Por los cubos. Exactamente, porque hay una preferencia hacia los migrantes. Y eso, lamentablemente, yo creo que puede producir que nos convirtamos en un país que es hostil también a la inmigración, y no es la idea. Cuando uno hace bien las cosas y uno va a un país desarrollado, no hay una hostilidad hacia la inmigración, porque las cuotas de migración son muy controladas, se calculan de tal manera de que no afecten la tasa de empleabilidad que ya existe. Entonces, esta cuestión de que nos peleamos, que tú regularizaste aquí, que tú fuiste para allá, que tú hiciste acá, y al final no tenemos un plan a largo plazo. No tenemos un Estado que tenga un plan en materia migratoria. Y eso es una cosa que ya lleva años, y lo único que hace es perjudicar a los migrantes que están acá, que ya están regulares, que trabajan bien, porque aquellos que no lo están y que vienen y en el fondo perjudican y tienen algunas malas prácticas, hacen una fama generalizada. Y eso también es injusto con ellos, es injusto con nuestra población chilena, pero también es injusto con migrantes que también ya son parte de nuestra población. Entonces es un problema gigantesco que yo creo que que nadie está atacando de buena manera. Lo que se está discutiendo no es de fondo tampoco. Yo quiero plantear dos cosas. Primero, yo solidarizo con la persona que tiene rabia porque está en el puesto 200 para que la atiendan en el CEFAM y ve 199 migrantes ilegales adelante. Porque normalmente acá hay cierta derecha, estos grupos más liberales que miran todo desde Vitacura, dicen, casi que tratan, es como cuando hablan del votante de Trump, que tratan de ignorante, de inculto, del pueblo raso, de tonto a la gente que, por supuesto que le salen en programas o en distintas oportunidades donde uno puede ver y salen comentarios que son, obvio que tienen algo de xenofobia, pero que por un lado uno dice, chuta, mira la vida diaria que está teniendo, ¿cachai? Pero es que el país no planifica, en contrario, no tenemos una convivencia pacífica. Entonces, y también yo creo que esa beta que está saliendo ahí, yo la encuentro que es negativa y hay que condenarla. Perdón, y hay que atacarla, pero hay que atacarla dando soluciones. No retando a la gente, atacando la raíz estructural. Es absolutamente comprensible. Lo segundo que quiero plantear, acá esta dicotomía entre ingreso al país versus ser casi una persona antihumanitaria, yo creo que es una oposición que no existe, que tenemos que sacarla al debate, porque acá efectivamente hoy día el tema inmigración es tan complejo que dejar entrar a una persona al país libremente como entran hoy día tampoco es ser humanitario. Hay mucha gente que por la ilegalidad, que por que no tiene lugares donde llegar, que no tiene papeles, la estáis condenando a trabajar para las bandas criminales, a meterse al crimen organizado, a robar, porque una persona que después de 3 días sin comer, ¿qué va a hacer? Oye, y no solo eso, o sea, Venezuela se sostiene en gran medida por las remesas que le llegan de sus inmigrantes chilenos, de sus inmigrantes brasileños, de sus inmigrantes que están en Perú, o sea, es demasiado, o sea, tampoco hay un incentivo para ese régimen de hacer algo para arreglar la calidad de vida de su gente, porque sus propios ciudadanos en el extranjero son los que le están arreglando la vida a su familia. Entonces también tenía ahí un problema como de desincentivo. Si nosotros, todos estos países, seguimos con esta política, ¿cuándo se va a arreglar la situación en Venezuela? Entonces provocamos también una agudización de esa crisis humanitaria. Oye, y que Argentina acaba de salir en la segunda, Argentina ya con problemas diplomáticos serios con Venezuela. Sí, sale el titular, Milei enfrenta con problemas su primer conflicto diplomático serio, gendarme argentino detenido en Venezuela. Ah, qué horror. Sí, así es, con un rol importante de la ministra Bullrich, que ha interpelado permanentemente al dictador, que yo creo al final, y que bueno que lo traemos. Hay que seguir haciéndolo porque, mira, acá no nos saquemos la suerte entre gitanos tampoco. O sea, con el problema de inmigración irregular que tenemos hoy día en Chile, es un problema de muy difícil solución. Si uno puede soñar
cuál es la principal medida para que ese problema se solucione, que termine la dictadura en Venezuela. Y que las familias venezolanas que se han visto obligadas a arrancar de esa dictadura, del hambre, de la persecución política, puedan cumplir naturalmente mucho de ellas, las buenas pienso, es probablemente su sueño, ¿no? Volver a su tierra. Si ellos fueron forzados a desarraigarse de su tierra. Y por muchos lo tanto, son refugiados, básicamente. Y yo creo que los liderazgos internacionales como Milei, como Donald Trump, como Giorgia Meloni u otros, tienen un rol en esto, tienen un rol a no soltar la presión internacional respecto a Venezuela y ejercer los mecanismos que tengan para presionar a Venezuela, así como presionan a otras dictaduras y que a veces también estas grandes potencias, cuando frente al tema económico, como por ejemplo el petróleo venezolano, también les gusta mirar para el lado, ¿no? Entonces, bueno, Biden empezó a auxiliar en la mitad del mandato. Entonces, yo creo eso por una parte. Y por otro lado, a propósito de lo que decía la Susana, mira, yo estoy de acuerdo. Está en la gravedad del problema que a veces uno mucho en la discusión como que termina posando, quedando como de anti-inmigración. Nada más lejos, por ejemplo, de mi posición. Chile es un país que se ha construido gracias a los flujos migratorios. O sea, naturalmente, nuestro pueblo araucano, luego con la llegada del español y la fusión del mundo mapuche con el mundo español, que nos legó civilización, cultura, idioma, pero luego distintas olas migratorias que han aportado mucho a nuestro país. Y uno esperaría que en la época actual también la migración aporte mucho a nuestro país. Pero es imposible conseguir aquello si es que es una migración completamente irregular, completamente no planificada, que cada cual puede hacer lo que quiera, porque además no solamente en la inmigración irregular está el problema del migrante irregular en sí mismo, sino que quienes se dedican muchas veces a pasar a estos migrantes irregulares que andan con ellas de buena fe, bueno, bandas de crimen organizado, pues. Entonces es una manera oblicua de fortalecer el crimen organizado, el generar señales políticas en orden a que, oiga, vengan a Chile si total después los regularizamos. Oye, solo para hacer un saludo también, en Atacama tenemos a la etnia más grande de Chile, ¿eh? sí, no solo los araucanos, así que sí, un saludo para mi tierra. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Solo Diaguita, un saludo para ellos. Oye, dice acá Rodrigo Hidalgo, y yo creo que algo subió de tono, dice, Susana, piénsalo, tú, yo, nosotros en republicanos. Ya empezaron ahí. Tentador. Oye, pero no, si el tema de la migración, y claro, uno puede pensar en lo de Venezuela y es correcto lo que dice Juan Pablo, pero lo primero de Chile es cerrar la puerta. No. O sea, no puede ver la crisis migratoria en Venezuela demostró que Chile ya tenía un problema de antes, claro. Que es que aquí se pasa caminando y tú vas a la frontera, me tocó estar y veis gente pasando. Oye, y no todas las soluciones tienen que ser como por la fuerza, los vamos a expulsar, si también uno puede tomar medidas administrativas, tú le puedes poner un impuesto a las remesas, tú puedes hacer que sea menos atractivo enviarle plata a la dictadura venezolana, ¿cachai? Claro, pero también, y ahí hay un punto, porque efectivamente acá en Chile el tráfico de gente, el ingreso de gente ilegal se va a cortar de dos formas. O cerráis, sellas las fronteras, pero así de pe a pa, o Chile se va a la cresta y deja de ser un país atractivo. Porque ahí también va a parar, ¿ah? ¿Eh? Porque Chile, si seguimos así 10 años, no van a llegar porque no van a querer llegar. Oye, acá también hay que recordar sustento político de parte de la izquierda extrema de Chile a la concepción ingenua de que existe un derecho humano completamente infinito a la migración y que todos tenemos el derecho. Y eso no es así, eso hay que recordar. Hay que recordar, no hace 20 años, hace poquito más de 3 años, cómo se ridiculizó a José Antonio Kast por hacer una propuesta completamente sensata que tenía que ver con la construcción de una zanja que permita, yo diría, Vicenta, lo tuyo, no cerrar nuestra puerta, cerrar las ventanas. Así que la gente siga entrando y saliendo de Chile, pero por la puerta. Mostrando su cara, diciendo, mire, soy yo, estos son mis antecedentes penales, vengo de turista, quiero trabajar, quiero hacer esto o aquello, me presento. Y uno dirá, bueno, le abro la puerta, no le abro la puerta. Pero lo que tenemos que cerrar son las ventanas. Y ahí yo haría verdaderamente, así como en materia de seguridad, una terapia de shock. Yo creo que estos son buques muy grandes que uno, para que la cosa cambie, la inercia, tiene que tomar medidas potentes, medidas intensas. Y en eso hoy día, creo yo, hasta la zanja se queda chica. Bueno, en eso un punto para que la gente lo sepa. Ya hay una migración laboral importante, ordenada y bien hecha de parte de los bolivianos a Chile. La agricultura hoy día, los cosechadores de la agricultura son en muchos casos bolivianos. Y vienen por 3-4 meses, hacen el corrido entero de cereza, y parten. Y esa cuestión es notable, es parte de lo que hace Australia y cómo se entiende en los distintos países del mundo, estas visas laborales. Sí. Pero el hecho de tener más de 100.000 personas en el país que no sabemos quiénes son, que no sabemos
cómo identificarlo. Que muchas veces pasan a control policial, les dicen un nombre y como no se puede verificar, tienen que... Oye, y siguen entrando muchos. Sí. Si es aproximadamente irregulares, los números en esto, obviamente como son pasos irregulares, pero cerca de 50.000 al año APP. O sea, la cifra es una cifra que sigue creciendo y que insisto, para que mover ese buque en el sentido contrario, yo creo que los distintos esfuerzos se están quedando evidentemente chicos, Vicente. Evidentemente, y aparte, y yo este último nos quedan 2 minutitos, la responsabilidad del gobierno. Porque acá el gobierno le está diciendo al migrante legal, mire, sabe que está bien que usted esté en la cola porque hay mucha gente que viene tratando de hacer su trámite. Oye, pero ¿qué es lo que piensan de verdad? Si sí, esa es la cuestión. ¿No sorprende? No, por supuesto que no. Y también esto responde... Mira, yo vengo terminando, un saludo a todos mis profes, de hacer un curso de extensión en la Católica sobre China, que es sobre política, relaciones internacionales, y la verdad que he reflexionado mucho acerca del éxito que ha tenido China como nación. Vi que estaba Jorge Sal por ahí. Saludos para el director del programa. Mira, y yo ya me di cuenta, ¿cierto? O sea, con esto ya me quedó súper claro que un país no puede avanzar si no tiene una planificación a largo plazo. Y en este país resulta que viene un gobierno y el siguiente deshace lo que hizo el anterior. No tenemos una visión país, una visión futuro. Y en este momento la inmigración es parte de aquello que nosotros tenemos que tomar con responsabilidad y utilizarlo como un elemento importantísimo para el desarrollo de nuestro país que puede también jugarnos a favor, pero hay que hacerlo con mirada país, no pensando en el cortoplacismo. Y ahí, ojo que hay ejemplos que algunos no, yo cuando lo supe me sorprendió. Por ejemplo, Argentina, que en disputa política quizás sea lo más fuerte, ¿no?, entre los Kirchner y ahora Milei, hay una política estatal de diplomacia, de por cómo abordar los problemas, que se mantiene perenne con los distintos gobiernos que existen. Oye, y ojo con su mirada respecto de Chile, en la dimensión que no nos genera un problema. Hoy día, claro, Chile tiene una fuerza, un poder, dado que veníamos haciendo las cosas bien, fundamentalmente hasta el segundo gobierno de Bachelet, que es el origen de la gran mayoría de nuestros males, y hoy día tenemos unas fuerzas armadas probablemente más fuertes que las argentinas, con un poder de disuasión potente, pero esperemos un ratito a que eso cambie, pues, y veamos qué pasa cuando eso cambie, ¿no? Y veamos qué pasa cuando vuelvan los reclamos respecto de Campos de Hielo Sur, o las mismas señales que desde el otro lado de la cordillera se nos han dado. Entonces, ahí yo también creo que es muy importante lo que trae la SUSI acá a la mesa, que en el fondo la mirada de largo plazo de Chile, ¿no? Y que más allá de los cambios programáticos y de gobierno, en los temas permanentes, los desafíos permanentes del Estado de Chile, la geopolítica, las relaciones con nuestros vecinos, ha de ser uno de los primeros de aquellos. Creo yo que tenemos una falta de mirada común muy preocupante como chilenos. Deja de interrumpirte porque un invitado respeta la regla y la Cata me dijo 1:40 a la pausa. Así que nos vamos a la pausa, espérennos 2 minutitos y ya volvemos a conversar con Juan Pablo Rodríguez, Susana y Plan, para seguir hablando aquí de política y la contingencia. Estamos de vuelta en el último bloque de este día miércoles, conversando con Susana y Plan, Juan Pablo Rodríguez, y por supuesto que hay más contingencia, pero les pido un paréntesis porque quiero llamar y convocar a los jóvenes a sumarse a 2 proyectos que acabamos de levantar desde la Juventud Republicana. Ustedes saben, yo soy presidente nacional de la Juventud y estamos reestructurando parte del equipo, cuáles van a ser nuestro compromiso, nuestras líneas de acción, y levantamos Chile Futuro y Acción Estudiantil. Chile Futuro dedicado a la lucha contra la pobreza, a la acción social, pero también a la formación, de cómo se ha desviado la plata pública y cómo volver a focalizarla, ¿no?, en los que más lo necesitan, porque la pobreza es un fenómeno que hoy día, como la clase media se lleva toda la discusión, desaparece del tema, pero ha crecido, y hoy día estamos en más del 13% de pobreza, donde hay gente que no tiene vivienda, que no tiene para comer. Terrible. Y es una realidad de un Chile profundo que es importante levantarla, es importante conocerla. Y una segunda parte que es Acción Estudiantil, dedicado también a la acción política en términos de educación. Promover la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a educar a su hijo y, por supuesto, a combatir la violencia y la ideología que la izquierda, con tanto ahínco y también, lamentablemente, con tan buenos resultados, ha logrado meter en la educación de nuestro país. Martín Muñoz, director de Acción Estudiantil y concejal por Conchalí. Martina Díaz, concejal también por La Florida y directora de Chile Futuro. Así que los invito a sumarse ahí en Jura Republicana, en el Instagram de la Juventud Republicana. Vamos con pensiones, ¿o no? Pensiones ha sido el tema de estas 2 semanas, generó una hecatombe política en lo que se conoce como las derechas. Por un lado estamos los republicanos, que decimos por ningún motivo abrirnos a que le quiten la plata a los trabajadores, que le quiten su ahorro. Y por otro lado, Chile Vamos, de una cuña que le saquen en estos mismos estudios a Guillermo Ramírez. Quizás sí, pues.
dice, se abre el problema, pero parece que los senadores ya tenían harto más avanzado, ¿no? Parece que había harto más negociado con el gobierno y parece que no era solo ese 0,5, después que sí, después que no era reparto. De a poquito se va sabiendo. ¿Qué pasó? Y ese es el problema, Vicente, porque es de a poquito. Mira, yo acá vengo a reivindicar el desacuerdo. Está bien que entre la izquierda extrema y la derecha exista desacuerdo. Hace 10 años se nos decía, acordemos una reforma tributaria. Ahí están los efectos de la reforma tributaria de Bachelet II que ahogó el crecimiento en Chile. Se nos decía, acuerdo por el sistema político, terminamos con el sistema binominal y terminamos con un pésimo sistema que terminó siendo un remedio peor que la enfermedad que tiene a nuestra política completamente fragmentada y siendo incapaz de solucionar los problemas públicos. Acuerdo en materia educacional, y ahí está hoy día la educación en crisis y eliminándose, por ejemplo, el valor del mérito dentro de nuestra educación. Los acuerdos son buenos, sí, en la medida que sean buenos para Chile. Y los malos acuerdos, naturalmente, que la derecha tiene que oponerse, sobre todo si son contrarios a su comprensión de la justicia y a su comprensión de la vida en sociedad, porque ese es el quid de este tema. La izquierda quiere y siempre ha querido echarse el sistema de capitalización individual. Así lo dijeron por explícito en el proceso constitucional de la Convención Constitucional. La derecha, por el contrario, creemos o deberíamos creer en el sistema de capitalización individual y defenderlo. Y acá la pregunta es, ¿hacia dónde va esta reforma anunciada? ¿Va hacia que avancen las ideas de izquierda e incorporar elementos de reparto que vayan minando poco a poco la lógica de capitalización individual, que el esfuerzo del trabajador es de su patrimonio y no es del Estado? ¿O bien avanza en la dirección de los principios y visión de sociedad y de justicia que promovemos en la derecha? Y es evidente que incorporando lógicas de reparto avanza la visión de la izquierda, y la izquierda sabe eso y por eso promueve este tipo de acuerdo. Y además se nos vende el humo que esto va a generar gobernabilidad para el próximo gobierno. ¿De qué gobernabilidad y confianza me hablan con esa izquierda octubrista que quiso destruir Chile y refundar nuestro país? Cuando ellos vuelvan a hacer oposición, van a volver a ser la misma oposición indecente que fueron al gobierno del presidente Piñera, y no van a tener ningún empacho en utilizar cualquier recurso que tengan para desestabilizar al gobierno y promover las ideas que ellos quieren y que hoy día las tienen guardaditas en una puesta en escena que al menos yo no les creo. Susana y Plan. Oye, lo único que le va a dar gobernabilidad al país es una reforma al sistema político. La atomización actual es la que nos tiene en esta debacle. O sea, nos costó tantas décadas construir un país estable, con un sistema de pensiones que se sostiene, que no deja en bancarrota al país, como lo hicieron la gran mayoría de los sistemas de pensiones europeos de reparto, como para deshacer así las cosas. Es muy triste. Yo la verdad no lo entiendo y creo que Juan Pablo tiene razón en todo lo que dice. Es verdad que hay pensiones que son muy bajas, se ha avanzado con la PGU, se puede seguir avanzando con impuestos generales también, pero de nuevo, no hay un plan país, y el hecho de salir a aprobar esta reforma, de aprobar estas cosas, la verdad es que es un daño tremendo también a la credibilidad del sistema, y también yo creo que va a ser un daño tremendo a las rentabilidades futuras de las pensiones. O sea, todos vamos a tener jubilaciones mucho más bajas, vamos a cotizar más a la larga por un resultado mucho menor, y al final en 20, 30, 40 años más, o las personas que se tengan que jubilar en menos que eso, van a sufrir las consecuencias, sobre todo si empezamos a involucrar también al Estado, más burocracia. Ya vimos lo que hicieron en Santiago, como decía Martínez, la cantidad de gente que tenían contratada para cosas que son más o menos irrelevantes, que no son las cosas que más o menos, totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante, innecesaria. O sea, no somos un país multimillonario para despilfarrar los recursos. Entonces es una pena. Pero ahí yo haré un comentario, porque el sistema político es un problema en Chile, sí. ¿Es el principal problema en Chile? No. No se necesitó sistema político ni estas grandes mayorías de un gobierno para aprobar abrir un proceso constituyente. No se necesitó estas mayorías para abrir un segundo proceso constituyente que nadie quería. No se necesitaron estas grandes mayorías ni un nuevo sistema político para aprobar las malas reformas tributarias y de educación de Bachelet. Entonces, al final, el principal problema está más que nada en la calidad de la autoridad, de las autoridades, más que en el sistema que nos gobierna, porque al parecer cada vez que la izquierda revolucionaria que quiere refundar este país pide un acuerdo que le hace mal a Chile, hay parte de la centro derecha que está dispuesto a apoyarlo, y eso ha hecho que este país se empiece a ir
Sí, pero cuando teníamos un sistema un poquito más... Mira, yo de nuevo, es que mi curso de China de verdad me ha hecho reflexionar demasiado, y también comparándolo un poco como cómo funciona la democracia menos directa que tiene Estados Unidos. Si tú tenías un sistema tan atomizado como este, le dais lugar a outsiders que pueden meter demasiado ruido, que pueden instalar, son capaces de instalar ideas que son muy dañinas, pero que pueden sonar muy populares. Entonces, al final, el vicio de la democracia, que es como que la gente juega a ser el más popular, hace que se encandilen con estos voladores de luces, que no son tales. No, yo estoy de acuerdo en eso, pero estoy de acuerdo en el riesgo de la atomización que puede generar un sistema político, pero al final estuvimos mucho tiempo con el binominal, que efectivamente sirvió para proteger y para generar grandes mayorías, o para exigir grandes mayorías a la hora de generar cambios, y cambios más moderados también. Sí, pero a la hora de la verdad, que generó que cierta derecha también se achanchara, se quedara atrás. Y se acabó porque alguien de derecha dio los votos también. Sí, por eso. Entonces al final, sí, es verdad. La exigencia tiene que ir directamente al político que cede ante las políticas de izquierda. Porque no tienen ni el carácter ni la convicción. Yo en materia de sistema político estoy de acuerdo. O sea, creo que la reforma fue muy mala, introdujo elementos de fragmentación que generan ingobernabilidad, y eso tenemos que, con urgencia, arreglarlo. Tenemos que modificarlo en sentido contrario y generar lógicas mayoritarias que pongan los incentivos correctos para poder avanzar. Pero también creo, en materia de sistema político, que, por ejemplo, lo que permitió que avanzáramos en los 90 y en los 2000 es que también existían en la realidad consensos entre la Alianza por Chile y la Concertación de Partidos por la Democracia en orden a una cierta visión de país, de valorar la iniciativa privada, de la importancia del crecimiento, y existían eso que permitía, ¿no?, que se aprobara cosas. O sea, estaban los incentivos institucionales, pero también había un cierto consenso en los aspectos básicos, que yo creo que es donde tiene que haber naturalmente consenso, no en los aspectos accidentales, que es muy natural que existan diferencias entre la izquierda y la derecha, y ese consenso se rompió en Chile. Se rompió de parte de la izquierda, que dijo, mire, este modelo de desarrollo que ayudó a Chile de ser uno de los países más pobres de Latinoamérica en los 70 a ser un ejemplo de desarrollo, o sea, de un país con perspectivas de desarrollo, reduciendo la pobreza del 50 al 10%, incorporando la educación superior a casi 2 millones de estudiantes, etcétera, nos vamos a echar al saco y vamos a promover refundar el país. ¿Qué país vamos a refundar? Las pinzas, no sabemos, echémosle para adelante. Y ahí estamos hoy día como estamos. Y en pensiones yo diría, no nos compremos la retórica de la izquierda que nos quiere hacer creer que quienes nos oponemos a este acuerdo estamos en contra de que se suban las jubilaciones, o estamos en contra de elementos correctivos que establezcan mayor justicia entre la relación entre hombres y mujeres. La diferencia nuestra es el mecanismo, porque sabemos, por cómo ha actuado la izquierda, que incorporando algún elemento del cual se puedan agarrar va a ser una hebra de la cual ellos van a ir tirando hasta cumplir con su objetivo, que es destruir el sistema de capitalización individual de nuestro país. Y déjame poner un punto, porque echarle mano. Es injusto decir que acá la izquierda está haciendo esta categoría, porque hay parte de Chile Vamos, y yo acá me quiero referir directamente al diputado Francisco Undurraga, que hace caricaturas al nivel del Partido Comunista y del Frente Amplio. Dice que republicanos están en contra de este acuerdo porque odiamos a las mujeres. Entonces, cuando vamos a empezar a hablar así, cuando vamos a empezar a llevar el debate a ese nivel de barro, a ese nivel de bajeza, a ese nivel de caricatura, cerramos por fuera. Es lo mismo conversar con el Partido Comunista que con Evópolis. Entonces, podemos hablar seriamente por qué nosotros estamos en desacuerdo. Nosotros hemos puesto nuestros argumentos arriba de la mesa, pero el problema parece ser que Chile Vamos es el que, por miedo a sus votantes, por no ceder, por lo que sea, no ha querido dar su argumento de su posición. Tenemos que ir cerrando, pero te dejo eso, si quería agregar algo. Sí, no, yo quería decir que simplemente esto, yo creo que es un punto más político que otra cosa. No es tanta la eficacia, la eficiencia que va a dar a las pensiones, pero es un triunfazo para la ministra. Es un triunfazo para el Partido Comunista. Así que es un error garrafal. Sin seguridad y crecimiento económico, el resto, cualquier cosa, es música. Y eso no hay buenas noticias, y pareciera ser que el gobierno no nos va a dar buenas noticias. 1:54, como bien me indicó la Catita, nuestra productora. Vamos cerrando este día miércoles de Nuevas Voces. Muchas gracias, Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias, Susana y Blan. Nos vemos mañana, creo que hay Jueves de Historia. Así que no se pierdan. Chao, muchas gracias. Chau.